Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar una clase, vamos a empezar a explicar ciertos detalles para que no queden cosas en el aire, ¿no? Vamos a hablar ahorita sobre los números enteros. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los números enteros, ¿ya? Para que puedan tener una idea clara y más fija acorde a lo que se ha explicado ya anteriormente, ¿no? Entonces, hablar de números enteros es hablar de números enteros. Existen números enteros positivos y números enteros negativos, ¿sí? Es lo que usted a veces en el plano cartesiano como menos y como más, ¿ya? Entonces, matemáticamente se denotan los enteros positivos, o a los enteros, perdón, como una letra Z con una doble línea, ¿ya? Entonces, si usted considera que es un entero positivo, le añade un más, y si es un entero negativo, le añade un menos, como una expresión elevado a la más o elevado a la menos, matemáticamente, ¿no? En términos específicos. Pero si usted ya los quiere en cambio considerar como números, podríamos decir que un entero positivo es el 2, el 4, el 8, el 16, el 25 y así hasta el enésimo término, ¿sí? Hasta el enésimo término. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si en cambio es negativo? Pues bueno, podría ser menos 6, menos 10, menos 24, menos 58, menos 54 y así sucesivamente. Recuerde que va a tender a ser negativo muy grande. O sea, de manera hacia la izquierda, podría decirse, ¿no? Ahora, quiero explicar algo, ¿sí? Que a veces nosotros en términos no nos orientamos de cierta manera, ¿no? Imagínense que yo le hablo del número entero menos 4, o el entero negativo, ¿sí? Menos 4. Entonces, quiero que entiendan que el término antes del 4 se va a denominar antecesor, ¿sí? Antecesor. Y el número que esté después del 4 se va a llamar sucesor, ¿sí? Entonces repito, siempre el número que esté antes del que usted quiere fijar se llama antecesor y el que está después se va a denominar sucesor, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que por lo pronto quede un poco claro, ¿sí? Que era en primer lugar un número entero, ¿ya? Y que era un antecesor y que era un sucesor. Es muy importante tener en cuenta estos conceptos porque más adelante se van a cambiar los números y van a ver la clasificación de los números. Van a ser números enteros, van a ser números racionales, van a ser números irracionales y vamos a llegar a la vecindad completa que hablamos de los números reales. Ahí usted se va a dar cuenta cuál es la diferencia entre cada uno de los contextos, pero es importante tener en consideración qué es un número entero, ¿sí? Bajo esa perspectiva, pues se va a dar cuenta que el proceso más adelante se va a simplificar y se va a sintetizar de otra forma, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que usted debería de tener en cuenta sobre los números enteros. Entonces, si usted quiere tener una idea más prolongada, una idea más fija, pues miren lo que vamos a hacer en este momento. Lo que voy a hacer ahora es colocar una recta numérica y fijar el número 0. Es decir, ahora sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que estos números son enteros positivos. Así. Ahora, ¿qué pasaría si voy al otro lado? Menos 1, menos 2 y así de manera infinita. Pues bueno, si estamos hablando de que son números enteros negativos. Ya. Entonces, eso es lo que se quiere tratar de explicar dentro de lo que es una recta numérica. Imagínense, ¿qué pasaría si yo le coloco algo como esto? Menos 1, así. Coloco menos 12, así. Y puedo colocar el 17, así. Imagínense que yo le estoy preguntando en este caso
si este número pertenece o no pertenece a los números enteros, de acuerdo a lo que me pregunta la simbología. Es decir, si estoy hablando de que los números tienen que ser negativos, enteros, el número tiene que ser negativo. Entonces lo que yo voy a decir aquí en este caso, y voy a explicar, o sea, voy a denotarlo, es que esto sí pertenece, porque un menos 1 pertenece a los enteros negativos. El menos 12 no pertenece a los enteros negativos, perdón, a los enteros positivos, porque el menos 12 se encuentra acá y los enteros positivos es del 0 hacia la derecha, ¿sí? Del 0 hacia la derecha. Entonces esto no pertenece, ¿sí? No se olvide que el símbolo de pertenece y no pertenece se escribe de esa manera. Siempre se pone una diagonal sobre la posición de la cual nosotros estamos hablando. Ahora, ¿el 17 positivo pertenece a los enteros negativos? No, no pertenece, tampoco. ¿Por qué? Porque es positivo y los positivos apuntan hacia la derecha. Entonces no tiene sentido que usted analice como un número positivo un entero negativo, o sea, es algo irrelevante en ese aspecto, ¿no? Eso podríamos definir en este momento como los números enteros, ¿sí? Positivos y negativos. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora sobre los números opuestos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los números opuestos. Entonces, no se olviden que un número opuesto no es nada más que un número en sí, uno negativo y uno positivo. Imagínense que yo tengo, pongamos, números opuestos. ¿Sí? Números opuestos. Entonces, imagínense que yo hablo de números opuestos, el número 5. ¿Cuál es el opuesto de 5? Menos 5. Imagínense que yo le hablo de una expresión como x. ¿Cuál es la expresión opuesta a x? Menos x. Entonces de eso se trata. Cuando hablamos de números opuestos, estamos hablando sencillamente de la misma recta numérica, ¿sí? Imagínense que yo le hablo de un término 4, ¿sí? El 4. ¿Cuál es el opuesto de 4? Es menos 4, ¿ya? En términos representativos, imagínense que aquí está la letra D. Quiere decir que el opuesto de D sería menos D. Entonces son términos que se los representan de esa manera. Ojo, yo sé que la letra D no está dentro del marco de la recta numérica, pero es simplemente una hipótesis, es decir, un posible planteamiento dentro de esa perspectiva. Ya no estoy explicando que en sí sea el mismo proceso, sino más bien es una forma o una alternativa de método. Entonces, simplemente hablando de números opuestos, es decir, yo puedo preguntarle ahora al revés. Imagínense que le pregunto el opuesto de menos 16. Quiere decir que su opuesto es 16. ¿Ya? No es necesario que usted me hable de 16 positivo, porque si yo no le estoy mencionando el menos por delante, sobreentiendo que el número es positivo. No es necesario ser tan explícito. A veces sabemos o hay estudiantes que consideran esto que el opuesto de 16 es menos 16. Está muy bien. El 16 es menos 16. Pero ¿cuál es el opuesto de menos 18? Simplemente el 18. No es necesario que usted me hable de más 18, porque recuerde que hipotéticamente cuando usted escribe así este número, se considera un número ya positivo. No es necesario escribirlo así, porque es un poquito irrelevante volver a mencionar el mismo concepto sabiendo que el número en sí es positivo. ¿Sí? Es positivo. Eso es lo que tiene que ver en este caso con lo que tiene de números opuestos. Vamos ahora sí al orden, ¿sí? Vamos a hacer un orden de números enteros. Ya, vamos a tratar de ordenarlos de acuerdo a lo que está aquí. Hay un concepto que a veces tenemos mal orientado respecto a la cotidianidad de la vida. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en un lugar donde la temperatura es alta, presta atención, donde la temperatura es alta, consideramos en A o B circunstancias que tenemos un mal concepto de hablar de calor. El calor acá no infiere nada en las cuestiones de hablar de cotidianidad, repito, en el diario vivir en nuestros hogares. ¿Por qué?
Porque calor en términos físicos es transferencia de energía, ¿ya? Entonces, las personas estamos acostumbrados a hablar en términos así cuando realmente es un poco irrelevante ese término a hablarlo en casa, porque no tiene sentido. Entonces, cuando usted permanece en casa y el sol puede ser mediodía en tiempo de invierno, ¿qué es lo que sucede? Las temperaturas son muy altas, preste atención, muy altas. Y las personas tienen el mal hábito, pues bueno, están en casa, ¿sí? Están en casa, llega la familia, ¿sí? Llega la familia, llega papá, llega mamá, ¿sí? Llegan hijos a casa. Entonces tenemos el aire acondicionado, ¿sí? Tenemos el aire acondicionado, pues bueno, que trata de equiparar la temperatura exterior con la interior. Esa es la realidad. Bueno, se escucha a veces cuando las personas llegan a la casa y comienzan a ver el termostato, o sea, ven en lo que digita el panel del aire. Entonces primero se habla de súbele al aire. Es un mal concepto este término de subirle, porque ¿qué pasaría si usted, imagínese que esta es la escala de temperatura, pongamos en grados centígrados, ¿ya? Y este es el cero. Imagínese si usted está en ese momento a 32 grados, ¿sí? A 32 grados. Bueno, podemos poner 32 porque ya estoy hablando de que la temperatura está en una escala centígrada. Y si usted le sube, mire el término, como a veces hablamos un poquito de manera incorrecta. Si usted le sube la temperatura, imagínense si usted le sube a 40. Usted está propagando a que el ambiente sea más caliente. Entonces es un grave concepto matemático y a veces las personas se han acostumbrado a eso porque consideran que esto es lo correcto. No, señores, y señoritas y señores estudiantes, la parte más esencial es hablar que baje la temperatura. De esa forma podríamos decir, por decir, en la realidad recuerden que usted un aire acondicionado normalmente puede enfriar a los 17 o 20 grados. Pongámosles en 21. En esta temperatura, percátese, imagínense que este es el nivel de referencia, usted ha bajado aproximadamente 11 grados. Es decir, que usted la temperatura la bajó y no la subió como estamos mal acostumbrados a hablar. Y esos son los errores que cometemos al momento de aplicar matemáticas. ¿Por qué? Porque pensamos que entre más acá estamos subiendo y más allá es lo contrario. Entonces ahí vienen los ciertos conceptos erróneos que tenemos, ¿sí? Entonces, imagínense, me preguntan acá, determina la relación de orden entre los siguientes números, entre 5 y 2. Entonces yo coloco en el plano cartesiano, primero es el 2 y luego es el 5, de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir en este momento? Si es una relación es 5 y 2. Entonces pensemos, 5 es ¿qué cosa? 5 es mayor que 2. No importa en este caso cuál es la relación, pero preste atención a lo siguiente. Cuando el número es positivo y se encuentra muy alejado del cero, es mucho mayor. Repito, cuando el número es positivo y se encuentra muy alejado del cero, es mayor que cualquier otro número. ¿Estamos claros? Es mucho mayor que otro número. Otro ejemplo, mire aquí, la relación entre menos 8 y menos 3. Menos 8 y menos 3. Vamos a hacer la relación. Mire la diferencia de lo que voy a hacer. Tengo menos 8, tengo menos 3 y tengo el 0. Voy a poner siempre el 0 para que se pueda entender lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escribir ahorita aquí? Menos 8, una caja, ya, de esa manera. Ya. Entonces, ¿cómo creen ustedes que ahora vamos a definir ese término? Sí, menos 8 es menor
que menos 3 porque se encuentra a la izquierda de menos 3. ¿Ya? Repito, menos 8 es menor que menos 3 porque se encuentra a la izquierda de menos 3. Pero aquí viene un concepto que se había explicado anteriormente. Preste mucha atención. Cuando el número es negativo, ojo, preste atención, cuando el número es negativo, ¿sí?, y se encuentra lo más alejado del 0, este número de acá se lo considera como menor, ¿sí? Y el número que está más cerca del número que está aquí, del menos 3, se lo considera mayor. Entonces, por eso es que he colocado acá que menos 8 es menor que menos 3, porque el primer número está muy alejado del 0, ¿sí? Muy alejado del 0. Entonces, eso es lo que usted tiene que considerar. Repito, mire acá. Recuerda que el número, cuando es positivo y entre más lejos del 0 está, es mayor, pero siendo positivo. Pero si en cambio es negativo, entre más alejado del 0, ese número se lo considera como menor. Veamos otro ejemplo. Veamos aquí. Listo, mire acá. Voy a borrar esto. Vamos a colocar aquí. Menos 4, cajita, menos 8. Vamos a poner aquí menos 16, cajita, 17. Y un último número, 5, cajita, menos 3. Entonces hagamos de otro color el plano, la recta, ¿sí? Vamos a hacerlo así, así, así y así. Vamos analizando paso a paso. Colocamos el 0, siempre coloque el 0 de referencia, luego está menos 4 y luego está menos 8. ¿Qué número me está dando primero el ejercicio? El menos 4 y luego me da el menos 8. Es decir, si yo analizo desde cualquier punto de vista, el menos 4 está muy pegado al 0 y recuerde que cuando el número es negativo, entre más pegado al 0 esté es mayor, entre más alejado es menor. Pero yo estoy viendo que aquí el que está más pegado no es este, sino el de acá. Quiere decir que este número, entre más pegado al 0 está, ¿sí?, entre más pegado al 0 está, es mayor. Entonces la respuesta acá es que menos 4 es mayor que menos 3, ¿sí? Mayor que menos 3. Vamos con el de aquí. Tenemos, supongamos que es el 0, aquí es menos 16 y aquí es 17. Pero estamos hablando qué número es en relación del 16 para el número 17, ¿sí? Repito, es 16 para 17. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? A ver si es 16. Sí, listo. ¿Qué sería ahí? A ver, ¿menor o mayor? Recuerde lo siguiente. Si el número de aquí está muy alejado del 0, ojo, muy alejado del 0 en relación al de acá, ¿sí? Preste atención. Recuerde que este número que está aquí, si es positivo y está muy alejado ¿de quién? Está alejado del dígito 0, es muy grande, es mucho mayor. Repito, si el número positivo está más alejado del 0, este número va a ser mayor. Pero este número, hay un pequeño detalle. En escala, ¿cuál sería el opuesto del menos 16? Sería el 16 positivo. Ya, hasta ahí tienen el mismo valor, pero este número está un espacio más a la derecha. Por ende, quiere decir que este número es ¿qué cosa? Es menor. Es menor. ¿Por qué? Porque, repito, el opuesto del menos 16 es el positivo, 16. Podríamos decir que son iguales, pero este número no es 16, sino el número 17. Quiere decir que está corriendo un espacio más y eso hace que este número sea mayor que el de acá. Entonces, quiere decir que menos 16 es menor que 17. Y el último, tenemos el 0,
tenemos el -3 y tenemos el 5. Entonces, estoy hablando del 5. Estoy hablando del 5. ¿Es 5 y 3? Veamos. Sí, es 5 y 3. Entonces, estoy hablando de este número. ¿Qué pasa en la relación de este número con el de acá? A ver, analicen. Miren que de 0 a 5 hay 5 espacios. Pero de aquí a acá, ¿cuál es mayor y cuál es menor? A ver, analicemos. ¿Cuál sería la idea para ustedes como estudiantes? Ya estoy viendo algo muy parecido, o sea, ya estoy más o menos analizando y sacando la deducción de eso. Pero usted tiene que ver qué número es mayor que el uno y que el otro. Pues claramente podemos decir que 5 es mayor que -3. ¿Sí? 5 es mayor que -3. ¿Ya? Es mayor que -3. Entonces, incluso debe de darse cuenta por la escala que hay de acá. O sea, ¿cuál es el opuesto de -3? 3 positivo. Hasta ahí podemos decir que es igual. Pero el número 5 le está ganando por 2 espacios más. Es decir que el 5 está muy alejado del 0 y entre más alejado esté, quiere decir que en este caso es mayor. ¿Sí? Esa es la escala, repito, y el orden entre los números mayores y los números menores. ¿Ya? Listo. Entonces, de eso se trata, repito, esta parte del orden de los números, o en este caso, orden de los números opuestos, no sería sino orden de los números, por favor aquí, ¿sí? De los números, corregir esto, orden de números enteros, ¿sí? Orden de números enteros, no tendría que ver nada con el orden de los números opuestos, porque sí se los pueden ordenar, pero lógicamente yo ya sé que el opuesto de -10 es 10, que el opuesto de 25 es -25, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces presta atención, escuche bien lo que voy a mencionar. Entre dos números enteros, uno positivo y otro negativo, ¿ya? Uno positivo, es el caso como el que acabo de hacer. Uno positivo y otro negativo, es menor el número negativo y es mayor el número positivo, ¿sí? Entonces, lo único que estoy infiriendo y dando el ultimátum en este aspecto es que el número positivo es mayor que el número negativo, siempre. Ya, miren acá fue lo contrario, se está manejando el parámetro, pero aquí se tiene en cuenta que entre más cerca del 0 esté, es mayor, siendo negativos ambos, ¿sí? Miren, otra opción que usted tiene que tener en cuenta, el 0 es menor que cualquier número positivo, es lo que estoy explicando en el ejercicio de arriba, ¿sí? El 0 es menor que cualquier número positivo y mayor que cualquier número negativo, ¿ya? Entonces tiene que considerar esa parte para que no se confunda. Entre dos números enteros negativos, que es el primer caso, es menor el que tiene mayor valor absoluto. Es menor, ojo, es menor el que tiene mayor valor absoluto. ¿Qué significa eso? Si usted le aplica valor absoluto a lo que está aquí, mire, ¿sí? Entonces, usted tiene que tener en cuenta que un valor absoluto es aquel
número que siendo negativo lo convierte en positivo. Es decir, voy a regresar acá. Tengo 4 y 8. Pues básicamente, si usted sabe que 4 es ¿qué cosa? 4 es menor que 8. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Pero estamos hablando de valor absoluto, porque 4 es menor que 8. Pero la regla es clara en este aspecto y dice que entre dos números, ¿sí? Y es el que tiene menor valor absoluto. Entonces hasta ahí tenemos el contexto bien claro, ¿ya? Entonces vamos entonces ahora sí a continuar y espero que en ese aspecto sí les quede claro. Por decir, me pide una orden. Ordenar de menor a mayor los siguientes números. Tengo menos 16, 4, menos 5, 0, 23, menos 1, 8 y menos 3. ¿Sí? 8 y menos 3. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues bueno, lo que usted tiene que en este caso demostrar o tiene que ordenar los números de menor a mayor, es decir, de menos a, de menos a más. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, dibuje una recta numérica, ¿ya? Si tengo el 0, coloque el 0, céntrelo, ¿ya? Clasifica los números positivos. Bueno, tengo el positivo que es el 4, el 23 y el 8. Entonces, si usted los reordena, ¿sí? Usted podría poner que tenemos el 4, el doble que es 8, y luego tengo el número 23. Ahora me quedan los números negativos, sí, vamos a hacerlo con otro tipo de viñeta para que no se confunda, que sería menos 1, menos 3, menos 5 y menos 16, de esa manera. Entonces lo que usted está haciendo es una clasificación, números enteros positivos y números enteros negativos, de esa manera. Entonces repito, usted tiene los números de esa manera, escalonados. Entonces usted tiene que verificar, de acuerdo a las órdenes que les dé los ejercicios, qué es lo que más o menos necesita en ese aspecto, ¿no? Y bueno, una vez que hemos visto esta parte, puede quedar completada ahora sí ya la opción de la adición, sustracción, multiplicación y división de números enteros. Junto con lo anterior, con el proceso de potencias y radicación, es lo que más o menos usted debe tener en consideración para procesos como estos, ¿no? Se va a subir una tarea y espero que lo puedan resolver, la pueden hacer, pues los ejercicios que se ha dado pues, son de la misma forma como tienen que ser, ¿no? Cualquier duda, comenten y estamos en contacto.